Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al tercer y último panel del Seminario Internacional convocado por Insight Crime y la Universidad del Rosario, titulado La adaptación al virus, mutaciones criminales. El COVID-19 ha cambiado las dinámicas en el mundo entero y el crimen organizado no ha sido ajeno a esto. Ante esto, los actores se han ajustado y las dinámicas del crimen organizado en la región se han transformado. Surgen las preguntas por cómo ha cambiado el panorama criminal durante el año, cómo puede afectar a las dinámicas criminales el COVID a largo plazo. Nos acompaña como moderadora Arlene Tigner, codirectora del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado y profesora titular de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. El panel está integrado por Stephen Dudley, Angélica Durán y Carolina Zampó. Recordamos a los participantes que al final tendremos un espacio para responder a sus preguntas, por lo que pueden participar en el chat del evento o a través de Facebook y Twitter. Del mismo modo, para seguir el evento en inglés pueden activar la opción en Zoom a través del icono global. Muchas gracias por acompañarnos. Arlene, bienvenida. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes a todas y todos de nuevo. Me es muy grato abrir este último panel de la jornada de hoy. Hemos tenido ya dos sesiones muy interesantes sobre Venezuela y sobre crímenes ambientales. En esta sesión, como ya hemos anunciado, vamos a ahondar más en la afectación del crimen organizado por la pandemia del COVID-19 y las posibles tendencias a futuro que esta crisis podrá engendrar en la actividad criminal hacia futuro. Quisiera antes de introducir a nuestros panelistas hacer un par de reflexiones en voz alta y de manera muy superficial a modo de introducción del tema. No sin antes excusar a nuestro cuarto panelista, Matthew Charles, investigador postdoctoral, del Observatorio de Crimen Organizado. Matthew se encuentra en este momento en Mitú realizando trabajo de campo y lastimosamente no ha podido lograr una conexión estable a Internet que le permita acompañarnos. Entonces quiero agradecer su disposición de tratar de participar y excusarlo en su nombre por los problemas de conectividad planteados. Quiero simplemente plantear unas tres ideas acerca de la afectación del crimen organizado a raíz de la pandemia, que seguramente serán profundizadas por nuestros panelistas. Primero, simplemente pensando de nuevo en voz alta, no es sorpresa para nadie que las restricciones, el encierro, las medidas adoptadas a manera de tratar de controlar la expansión del virus ha afectado a actores y actividades tanto ilícitos como legales por igual, incidiendo en los flujos comerciales, las cadenas de suministro, entre otras actividades. Y la pregunta que tal vez plantea esta afectación es hasta qué punto los actores criminales han logrado adaptarse de manera más rápida y de manera más creativa que algunos actores legales e incluso estados en la región en respuesta a este cambio en el entorno regional, por no decir global. Lo segundo tiene que ver con las formas distintas en las que la pandemia ha reducido algunas actividades del crimen organizado al tiempo que ha brindado oportunidades para que los actores criminales se dediquen a nuevas actividades. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en las formas en las que el tráfico de personas, sobre todo, se ha visto afectado en algunas partes del mundo y de la región a causa de la interrupción de tráfico aéreo, el cierre de fronteras, restricciones de movilidad de personas y el narcotráfico en algunos casos también, cómo se podrá haber visto afectado en su fluidez. Pero al mismo tiempo uno podría pensar o preguntarse si los actores criminales ante esto no han encontrado oportunidades para diversificar sus portafolios criminales
incursionando incluso en actividades legales al invertir en sectores en crisis, al infiltrar sectores que se han vuelto lucrativos a raíz de la pandemia misma, entre otros tipos de actividades que no vale la pena que yo ahonde. Tercero, y ahí sí pensando a futuro, hemos hablado mucho en este año sobre la crisis económica y social provocada por la pandemia. Y aquí básicamente una de las inquietudes que la crisis plantea es hasta qué punto factores como la contracción económica, el desempleo, el empeoramiento de la pobreza y la desigualdad en una región ya muy afectada por estos fenómenos como lo es América Latina, el debilitamiento de las instituciones estatales, el aumento de funciones de gobernanza por parte de actores criminales, reclutamiento de menores, afectación, por ejemplo, del presupuesto de seguridad de algunos estados y del sistema judicial en algunos de ellos, no impactará la actividad criminal hacia futuro. Entonces, sin más, pues quiero ahora sí introducir a nuestros panelistas que sí tendrán mucho más que decir sobre estos temas que yo seguramente. Vamos a comenzar con Angélica Durán. Angélica es profesora asociada de Ciencia Política de la Universidad de Massachusetts, sede Lowell, y es autora del libro The Politics of Drug Violence, Criminals, Cops, and Politicians in Colombia and Mexico, publicado por Oxford University Press en 2018, y ha recibido premios de la Asociación Internacional para el Estudio del Crimen Organizado y del Peter Katzenstein Best First Book Award por esta publicación. Angélica es doctora en Ciencia Política de Brown University, tiene maestría en Estudios Latinoamericanos de New York University y hizo su pregrado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. Además de este libro, que está basado en su tesis doctoral, ha publicado en múltiples revistas nacionales e internacionales. Angélica y los demás panelistas van a tener 7 minutos para hacer su primera intervención. Sara nos ha más o menos anticipado el tipo de preguntas en torno a las cuales esta conversación va a girar, y luego de esta ronda abriremos a las siguientes rondas con preguntas tanto mías como del público. Invito a todos quienes quieran hacer preguntas a irlas circulando por la pestaña de preguntas que encuentran aquí en el espacio del Zoom. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arlene. Y bueno, pues de nuevo, muchas gracias por la invitación a la Universidad del Rosario, al Observatorio Inside Crime. Arlene especialmente, pues es un placer para mí estar acá y hacer parte del seminario esta mañana. Estuvo muy interesante y me imagino que esta conversación también lo va a hacer. Bueno, creo que como haciendo eco a las cosas que acabo de decir, Arlene, obviamente el COVID ha tenido y va a tener impactos enormes en muchos aspectos de nuestra vida, y obviamente las economías y los mercados criminales no son la excepción. Hay algunos efectos que son inmediatos, otros serán de más largo plazo, y creo que esos de largo plazo van a tener que ver con los retrocesos económicos que se han dado en la región por la epidemia, por la pandemia, pero también estos impactos varían al interior de los países y pueden ser a veces contradictorios. Entonces yo quiero hablar de 4 puntos en los que creo que podemos pensar los impactos de la pandemia. El primero tiene que ver con las dinámicas de los mercados ilícitos. Aquí obviamente en algunos casos, como decía Arlene, las cuarentenas, las restricciones de movilidad pusieron límites y han puesto límites en algunos mercados, en mover los mercados, por ejemplo en el caso del narcotráfico, afectando las cadenas de suministro, por ejemplo dificultando el acceso de algunos insumos, en el caso de algunas drogas como las metanfetaminas, la restricción de movimiento, por ejemplo de barcos entre China y México, ha creado varias restricciones en las cadenas de suministro. Por ejemplo, ha reducido los niveles o las bases de extorsión, especialmente para las pandillas en Centroamérica. Pero por otro lado, también creo que la pandemia ha creado oportunidades para que algunas organizaciones criminales se expandan, se diversifiquen, y para aprovechar esta menor circulación, de hecho, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, para buscar nuevas rutas o puntos de movilidad. Obviamente que esta crisis que vivimos ahora es extrema, pero tenemos experiencias similares anteriores que muestran que en últimas los mercados criminales y los grupos criminales se adaptan.
pero cómo se adaptan depende un poco de su poder. Los grupos más grandes creo que tienen mayor facilidad para adaptarse. Obviamente, generalmente terminan fortalecidos después de las crisis. Los más pequeños creo que en esta coyuntura pueden moverse más a algunas actividades predatorias. Pero para mostrar un poco, digamos, cómo estos impactos, que los impactos a veces no son tan claros como creemos, quería mostrarles algunas cifras de las incautaciones de drogas, por ejemplo, en Estados Unidos. Estas son cifras de incautaciones de distintos tipos de drogas. Son cifras del CBP, del Customs and Border Protection en Estados Unidos, desde octubre del año pasado hasta este año. Digamos, aquí lo que ustedes pueden ver es que en general, digamos, los impactos no son tan claros en todas las drogas, ni son tan, como tan pronunciados como quisiéramos. En el caso de la cocaína, como ven acá, que es la línea anaranjada, vemos que efectivamente cuando empiezan las restricciones más fuertes de movilidad, que es entre febrero, marzo, abril, efectivamente sí bajan las incautaciones de cocaína, pero luego han vuelto a subir y se mantienen más o menos en los niveles en los que estaban en noviembre del año pasado. Se da, por ejemplo, un aumento muy claro en incautaciones de otras drogas, que es algo claro porque que es algo interesante porque no sabemos eso qué significa, pero de nuevo es para mostrar, digamos, que no es claro que en general lo que se diera una reducción tan drástica, digamos, en las incautaciones, ya que obviamente es necesario tener en cuenta que las incautaciones pueden significar distintas cosas. Pero, por ejemplo, cuando miramos aquí en este cuadro, lo que ven es la comparación anual de los distintos años. En azul son las incautaciones de cocaína en todo Estados Unidos, al interior del país. En anaranjado están las incautaciones en la frontera. Y aquí lo que vemos es interesante porque, por ejemplo, disculpen, en el caso de incautaciones en la frontera, este año fiscal que ya se cerró con más incautaciones que el año pasado. Mientras que cuando miramos las incautaciones al interior del país, esas efectivamente sí se redujeron. Y esto refleja cosas que sabemos, digamos, un poco más informalmente de cómo se han afectado, digamos, los mercados más internos de distribución de drogas en Estados Unidos por las restricciones de movilidad. De nuevo, aquí el punto es que creo que sí hay unos impactos, pero que esos impactos a veces son más contradictorios de lo que asumimos. Rápidamente, y obviamente todo esto lo podemos elaborar más en las preguntas, es el impacto que ha tenido el COVID en la violencia y específicamente en la violencia del crimen organizado. Aquí de nuevo vemos impactos distintos. En algunos casos, obviamente, las restricciones redujeron homicidios, por ejemplo, al reducir la circulación, las limitaciones de movimiento, pero en otros casos lo que hemos visto es que las restricciones, al contrario, llevaron a un incremento de la violencia. Y esto puede haber sido en parte porque grupos en disputas, por ejemplo, aprovecharon o pueden aprovechar las restricciones para tratar de ganar territorios o pelearlos. Y aquí lo importante también es tener en cuenta que cuáles son los impactos de la pandemia en la violencia ha dependido de cuáles eran las tendencias que ya existían en distintos lugares, qué actores estaban presentes. Y aquí para ilustrar esto les muestro las tasas de homicidio en este año también de algunas ciudades que elegí muy aleatoriamente porque son ciudades en las que hago algo de investigación o en las que he hecho investigación. Y ustedes ven, por ejemplo, en el caso, aquí está Bogotá, que es la línea gris, o está Medellín, que es esta línea azul clara. Y uno ve, digamos, que cuando empiezan las restricciones de la pandemia, alrededor de marzo y abril, efectivamente bajan los homicidios y luego se han estabilizado un poco más. Aquí está San Salvador, que de hecho cuando empieza la restricción vio un aumento muy claro de violencia, luego baja de nuevo acá y luego se mantiene un poco más estable y ha subido un poco, pero en general el 2020 seguramente va a ser un año menos violento que el 2019 por razones de las que podemos hablar luego y que seguro Steve tiene mucho que decir al respecto. Y hay otras ciudades, por ejemplo, uno ve el caso aquí de Ciudad Juárez, que es la línea azul arriba, y ustedes ven que en Ciudad Juárez, digamos, la pandemia no ha reducido radicalmente los niveles de violencia, al contrario, parece aumentarlos. Aquí también incluye el caso de Tumaco, en el Pacífico colombiano, que es una ciudad que ya ha venido con unos niveles de violencia muy altos y que, como en el caso de otros lugares en Colombia, lo que ha hecho la pandemia sí es profundizar esas dinámicas de violencia. Por ejemplo, en Colombia este año con masacres, y eso sucedió efectivamente en Tumaco. Para aclarar, digamos, estas cifras son los números totales de homicidios. Esto obviamente cambia un poquito cuando usamos tasas visualmente, digamos.
Ahora, última, para ir cerrando los otros 2 puntos de los que quería hablar, es que cómo ha afectado la pandemia a la gobernanza criminal, y esto es algo de lo que Arlene ya habló, pero que tiene que ver un poco con el hecho de que hemos visto, obviamente, grupos, hoy tengo un minuto, hemos visto grupos que han usado su poder para regular más a las comunidades, para proveerles servicios. Aquí, de nuevo, creo que lo importante es enfatizar que esos comportamientos cambian a través de los territorios y dependen mucho ya de qué poder tenían los grupos, distintos grupos. En otros casos no se ven estos comportamientos simplemente porque los grupos no tienen o la capacidad o el interés de regular los comportamientos. De nuevo podemos hablar más, pero el último punto del que quería hablar es que obviamente, como lo mencionó Arlene, un impacto o una forma en la que la pandemia va a afectar y ha afectado a las economías criminales es que a través, digamos, de una mayor militarización, de los abusos, digamos, policiales que se han dado en el contexto de la pandemia, y también creo yo de una mayor discrecionalidad de la policía, puede haber aumentado oportunidades de corrupción y ha aumentado, digamos, oportunidades de corrupción que a la larga fortalecen más las economías ilícitas y las organizaciones criminales. Bueno, paro acá. Muchas gracias, Angélica. Voy a ceder la palabra ahora a Steven Dudley. Steve es codirector y cofundador de Inside Crime, nuestro socio en el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado. Es miembro principal del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University en Washington, D.C. Fue director de la oficina de Miami Herald para la región andina y autor de 2 libros, Walking Ghosts, Murder and Guerrilla Politics in Colombia, publicado por Routledge, y su publicación más reciente que acaba de salir, MS-13, The Making of America's Most Notorious Gang, publicado por HarperCollins. Steve, la palabra es tuya. Arlene, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un honor participar de nuevo en nuestra tercera conferencia anual, exponiendo algunos temas primordiales de lo que hemos visto durante el año y tener la participación de tantas expertas que hay en estos temas. Yo quisiera comenzar con una reflexión en general, y es que creo que todavía estamos en la fase de evaluar estos efectos, de que estos efectos que estamos viendo de lejos ahorita. No hemos podido, o sea, un efecto de COVID para nosotros los investigadores ha sido que nosotros no podemos estar en el terreno, entonces conseguir información fidedigna ha sido difícil. Dicho eso, pues tengo unas reflexiones. Tengo 3 reflexiones, porque todo el mundo tiene 3 reflexiones. Tengo otras 3 reflexiones. Uno, pues, subiendo al tema que mencionó Angélica al final, que era esa cuestión de gobernanza criminal, ¿no? Yo creo que eso es como la primera y tal vez la más importante reflexión, de que ellos en este aspecto, durante la pandemia, ellos han extendido su poder político y social, sobre todo en los espacios donde no hay presencia del Estado o hay una escasez de presencia del Estado. El control existía desde antes, pero ahora se han fortalecido. Hemos visto muchos ejemplos de esto. Podemos hablar en Brasil, desde el principio hubo tweets como de Comando Vermelho que hablaba de que esto se está poniendo serio, que quédense en casa. En El Salvador las pandillas ponían toque de queda. En Colombia las guerrillas, pues actuales y ex guerrilla, amenazaron a los ciudadanos que desafiaron el estricto cuarentena que había en algunas zonas rurales. En Venezuela, los colectivos comenzaron a trabajar a la par con el gobierno, a mantener la gente en casa, y luego pues hubo unos casos como muy emblemáticos que salieron en toda la prensa, como el Cártel de Jalisco, que salió con algunos productos con su emblema y logotipo, era como mermelada, pan, todo eso, ¿no? Pues de alguna manera es una fachada, o sea, en ciertos momentos puede ser como bastante propaganda, y en otros lugares es como un reflejo del poder que ya existía
y en otros lugares es una expansión de poder. O sea, es una combinación de las tres cosas. Realmente no podemos descifrar qué es qué exactamente, pero también tiene que ver con la historia en cada de esos lugares. Yo me acuerdo leyendo mucho, estudiando sobre la construcción del Estado y el famoso Charles Tilly que hablaba de que el crimen organizado trabajaba a la par con el Estado para crear el Estado. Hemos tenido otras expertas en crimen como Wanda Feldberg-Brandt que ha hablado de que el crimen organizado compete con el Estado. No sé, pero tal vez aquí en la pandemia podemos hablar de que el crimen organizado ha ayudado a mantener el Estado, o por lo menos un pacto social mínimo para mantener una estabilidad. Esa es primera reflexión. Segunda reflexión es que lo que decía al principio Arlene y lo que decía también Angélica es que hay gente que gana y gente que pierde y de alguna manera refleja lo que está pasando en todas las otras industrias. Las industrias criminales van en paralelo con las industrias normales. Entonces, si tú tienes que mandar un producto de aquí a otro lado del mundo, pues vas a enfrentar problemas y sobre todo si es un producto ilícito. Entonces, ese tipo de actividades pueden estar bien interrumpidas. Y eso es lo que ha pasado. Obviamente, esos son los grupos en muchos aspectos que son los grupos más fortalecidos para comenzar. Entonces, sobrevivir la pandemia, por supuesto, van a sobrevivir la pandemia, pero sí pueden sufrir alguna erupción en lo que es entregar su producto al mercado. ¿No? Y hay otros, pues hay redes de distribuciones cortadas a nivel local. Hay miembros que más expuestos quedan, entonces quedan para capturar. Hay dinero en efectivo que se ha capturado en cantidades grandes, por ejemplo, cerca de la frontera con Bolivia y Argentina, por ejemplo. Hay drogas orgánicas que se están pudriendo. Se han cortado las visitas a las cárceles, entonces los grupos que están dentro de las cárceles, pues ellos no pueden acceder a sus visitas, entonces pierden teléfonos, pierden también acceso a contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, eso son los que están perdiendo, obviamente, pero hay otros que están ganando. Los que habían estado en cibercrimen, obviamente, están expandiendo como locos porque las posibilidades y el número de consumidores o de personas que entran en esa área de ciber, pues hace que ellos tienen muchas más posibilidades de víctimas. Entonces, eso se está expandiendo muchísimo y se supone que se va a quedar después de la pandemia. Entonces, porque todo ese ritmo de trabajar, todo ese ritmo de hacer negocios, eso se va a quedar de alguna manera. Entonces, ellos pueden ser como entre los ganadores, pero de todas maneras es muy difícil marcar ahora quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Y por último, es una mirada hacia el futuro. Yo creo que como toda la vida de cualquier grupo de crimen organizado, ellos están buscando donde hay, como le gusta a Jerry decir, donde hay menos resistencia, ¿no? Eso quiere decir que en un lugar tan afectado como América Latina, porque América Latina tiene 9% de la población y tiene 1/3 de las personas que se han muerto por COVID. La economía regional va a disminuir mínimo 10%, entonces va a haber muchísima gente que van a estar afectadas y se ve ya incrementos en ciertos productos que ya tenían antes, pero en una región donde ya 50% de la gente trabajaba en el sector informal, ¿no? Eso va a expandir por 1000. O sea, si antes teníamos un lugar de trifrontera como Brasil, Paraguay y Argentina, ahora vamos a tener una docena de ese tipo de lugares donde hay un montón de contrabando, un montón de paso de drogas y luego, pues, esperamos que no sea así, pero si se prolonga las crisis
las crisis múltiples de salud, económicas, etcétera, de lo que provoca una pandemia, pues se puede ver como más expansión de grupos depredadores. Entonces ahí estamos hablando de más extorsión, de más secuestro, de ese tipo de actividades. Y así con esa luz tan bonita lo dejo. Muchas gracias, Steve. Y last but not least, voy a presentar a Carolina Sampo. Carolina es investigadora adjunta del CONICET de Argentina y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora adjunta regular también de la Universidad de Buenos Aires y profesora del doctorado del Instituto de Relaciones Internacionales en La Plata. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y es licenciada en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires con una maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Torquato Di Tella. Carolina. Muchas gracias, Arlene. Gracias a la Universidad del Rosario y al Observatorio, así como a Inside Crime por esta invitación. Es un placer estar acá con ustedes y compartir la plataforma, en este caso, con Angélica y con Steve, que dijeron muchas de las cosas que yo tenía planeada decir. Y la primera de ellas, que Angélica mencionó al pasar, pero que me parece importante destacar, es que en realidad la crisis desatada por el COVID-19 vino a profundizar tendencias que ya estaban delineadas, es decir, todo aquello que tiene que ver con cómo se adaptó el crimen organizado a este nuevo escenario no es nuevo, sino que es una profundización de algunas cuestiones que habían aparecido. Las más importantes tienen que ver con la explotación de un espacio que era relativamente nuevo, pero que se vio desbordado por el uso, sobre todo de usuarios más incautos, que es el ciberespacio. La segunda cuestión tiene que ver con la falsificación de productos, de insumos médicos específicamente. Ayer o hoy estaba viendo que Interpol está alertando justamente para cuando se permita la vacunación de algunas de estas vacunas que están pidiendo aprobación, porque las organizaciones criminales estarían intentando mezclar medicamentos reales con medicamentos falsos, y esto se ha visto desde el principio, sobre todo desde la venta de falsificaciones de productos, no solamente de supuesta cura contra el COVID, sino también del uso de mascarillas o sanitizantes subestándar. Pero a eso se le ha sumado también la aparición de préstamos, obviamente usureros, en términos de lo que planteaba Arlene y también mencionaba Steve, de la crisis económica profunda en la que está entrando una región que depende en un 50%, si no más, de la economía informal, ¿no? Pero entonces, lo que me interesa específicamente, en el caso de nuestra región, en el caso de Sudamérica en particular, es entender cómo se afectó al narcotráfico. Y Steve dijo algo que me parece muy interesante, que es, nosotros cuando hablábamos en mayo del COVID, siempre pensábamos en un escenario de corto o mediano plazo. Y lo cierto es que ese escenario se empezó a ampliar cada vez más. Entonces me parece que es importante, o que es posible, dividir en dos etapas el impacto que ha tenido la crisis de la pandemia, o la pandemia en sí, sobre las organizaciones criminales, narcotraficantes en particular, porque en el caso de Sudamérica tenemos los únicos 3 productores de cocaína del mundo, y es obviamente la actividad ilícita más importante de la región. Y en ese sentido me parece que es importante marcar 2 puntos en este caso, no como Steve y Angélica, que hicieron 3, que tienen que ver con las dinámicas de cómo se movía o no la droga. En una primera etapa, lo que se vio es cómo las organizaciones criminales de alguna forma volvieron a los núcleos duros, y tanto Angélica como Steve lo mencionaron. Volvieron a estos espacios que controlaban territorialmente, algunos en los cuales ejercían la gobernanza criminal, a reasegurar de alguna forma la legitimidad provista por su ejercicio del control en ese espacio territorial. Porque esa legitimidad, de alguna manera, saben que puede convertirse, que se convierte
en una herramienta de poder que incluso puede tener impacto en el mundo político. Esto se dio en un primer momento, aunque se mantuvo, pero en menor medida. Hace poquito, hace un par de meses, se vio como el cartel de Sinaloa repartía útiles, por ejemplo. Quiero decir que es una práctica que se mantiene, pero no de la misma manera en la que se dio al principio de las cuarentenas, de los lockdowns, que se vio muy claramente. Y la otra cuestión tiene que ver con cómo se reconvirtieron, cómo lograron de alguna manera adaptarse, en mi opinión, mucho más rápidamente que los estados. Y en ese sentido creo que ganaron protagonismo y ganaron en la carrera por el liderazgo. La cuestión central es que los cierres de fronteras, el parate en la movilidad de las personas, tuvo impacto en el narcotráfico, quizás más allá de las fronteras regionales. Pero pensar que una orden de frenar el movimiento intrarregional ha parado a las actividades criminales es, por lo menos, un poco ingenuo. Porque básicamente las organizaciones criminales nunca se valieron de las fronteras formales para mover sus mercancías ilícitas. Ahora, lo que sí es cierto es que las restricciones en los vuelos, por ejemplo, dificultaron muchísimo la movilidad inmediata de la droga. Ahora, también es cierto que el parate en las organizaciones estatales hizo que, de a poco, a medida que avanzaba la crisis, a medida que la pandemia se mantenía, las organizaciones criminales empezaron a animarse cada vez más a mover por mar, que si bien era una ruta, digamos, era una de las formas que se utilizaba para mover cocaína en gran volumen, no era la única, empezó a tomar un rol central. Y si en enero hablábamos de incautaciones de 5 toneladas de cocaína, y el año pasado hablábamos de 1 tonelada, 5 toneladas de cocaína en Amberes, en Bélgica. Es decir, que estamos de alguna forma asistiendo a la vida y la sobrevida de estas organizaciones criminales, la adaptación en términos de cómo llevar esa droga a un mercado consumidor que no deja de presionar, y de acuerdo a Europol, Europa es hoy el mercado central de la cocaína, y queda en vistas con esta incautación última de hace poquitos días de 11,5 toneladas. Entonces me parece que frente a esto lo que estamos viendo es cómo las organizaciones criminales han encontrado la manera de seguir funcionando lo más parecido a la normalidad. Y a nivel micro pasa un poco lo que decía Angélica recién, que el impacto sobre las organizaciones criminales fue más grande. O sea, esto, cuando nosotros hablamos recién de la movilidad por el mar o hacia Europa, estamos hablando de organizaciones que manejan volúmenes muy grandes de cocaína. En el caso de el terreno, de lo cotidiano, del microtráfico, el impacto puede haber sido mayor. Seguramente, y esto no lo vamos a saber porque los números del 2020 no van a ser del todo confiables, nunca lo son, pero en este caso creo que tenemos más para sospechar, pero seguramente va a haber aumentado la violencia. Y lo que vemos también es la utilización de medios alternativos, como por ejemplo el delivery, la venta a través de WhatsApp, de sitios de internet y demás. Esto solamente para empezar, lo demás, si quieren. Muchas gracias, Carolina. Voy a proponer una siguiente ronda, en donde van a tener nuevamente 5 minutos. Estoy revisando las preguntas que han llegado y escuchando. Quisiera proponer que nos concentráramos en esta ronda en la adaptación del crimen organizado a la crisis, los cambios en el panorama criminal que se observan en este año a raíz justamente de la crisis. Y en la siguiente ronda simplemente anticipo que ya que hemos mencionado bastante los temas de gobernanza criminal y debilidad institucional del Estado, nos dedicamos un poco a esto y a otras preguntas que puedan llegar.
Hay varias preguntas puntuales que simplemente quiero mencionar y ustedes decidirán cuáles quieren responder. Angélica nos ha presentado varias gráficas con estadísticas sobre incautaciones y homicidios y quisiera darle la oportunidad de pensar un poco más en detalle sobre lo que estos datos pueden significar. Observamos evidentemente picos y vallas alrededor del momento del inicio de la cuarentena, luego cambios, pero hay variación según el lugar, según la sustancia ilícita en cuestión. Entonces, ¿eso qué podría significar? Es una pregunta que ha surgido en el chat. Sabemos que, como Steve creo que mencionó muy claramente, estamos en proceso de evaluar el impacto de la pandemia en lo que son las actividades criminales y todo lo que, digamos, puede ser, si no especulativo, pues afirmaciones incompletas, pero sería interesante saber un poco más lo que piensan sobre estos datos. Segundo, no hemos hablado mucho del uso de los espacios digitales o virtuales a manera de expansión y adaptación a la crisis, incluyendo el cibercrimen que Carolina sí mencionó por encima y la participación en el e-comercio que ha explotado también durante este año. Esto es otra pregunta. Las gráficas que Angélica nos muestran sugieren de algún modo también que la violencia criminal se ha mantenido durante la pandemia y alguien pregunta si esto significa que los controles estatales sobre la violencia y la actividad criminal se han visto afectados o no por la pandemia. Es decir, ante una cierta consistencia en la conducta de la violencia y la actividad criminal, salvo por algunas excepciones en el tiempo, pues la continuidad que nos indica sobre las políticas de control de la actividad criminal. En cuanto a la diversificación de la actividad criminal que han tocado por encima, varios preguntan si los grupos criminales comenzarán a dedicarse, entre otras cosas, al robo y contrabando de medicamentos. Creo que esto ya está ocurriendo, o incluso a la vacuna el día que llegue a nuestros países, que no es claro en qué momento eso va a ocurrir, ¿no? Y finalmente, en su opinión, ¿qué tipos de dinámicas criminales han ganado y cuáles han perdido o no han ganado a raíz de lo que está ocurriendo en la región y el mundo? Si están de acuerdo, seguimos en el mismo orden con el que hicimos la primera ronda, es decir, comenzando Angélica, y después de esta ronda voy a cambiar el orden. Ok. Bueno, pues todos son temas grandes y yo estoy totalmente de acuerdo con Steve y lo quiero enfatizar también que realmente tenemos que ser cuidadosos, digamos, en hacer conclusiones porque apenas como que estamos todavía en la etapa de evaluar estas cosas. Sobre los datos y sus variaciones, creo que una de las razones por las que quería mostrarlos es precisamente porque vemos que a veces que el impacto, por ejemplo, incluso de las restricciones iniciales a veces no es tan radical como hubiéramos pensado que iba a ser, al menos en ciertos indicadores. Y obviamente, por ejemplo, ¿qué significan las incautaciones? Las incautaciones es un indicador que puede ser siempre muy complicado porque puede significar o que el Estado está poniendo más fuerza en las acciones o puede significar mayores volúmenes de tráfico y obviamente hay una cifra negra enorme porque hay un montón de tráfico que nunca se para. Sin embargo, digamos, teniendo o asumiendo que hay algo de estabilidad en la forma como se controlan las estadísticas, por ejemplo, con la cifra de incautaciones que les mostraba, es claro que si bien hay unas bajaditas, si uno compara los mismos datos con los del año pasado, por ejemplo, en términos de incautaciones en la frontera, siempre se ven estas subidas y bajadas. Entonces sí hay un impacto, obviamente, por las cosas que ya hemos discutido, pero creo que en parte el mensaje detrás de mostrar estos gráficos es que
ese impacto, al menos en términos de la circulación de las drogas, no ha sido tan radical. Ahora, esto también puede cambiar mucho dependiendo de qué lugar estamos hablando. De nuevo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay toda una discusión sobre, ha habido un aumento o hubo un aumento en los precios de calle de las drogas precisamente porque había menos disponibilidad, y eso ha subido el precio altísimo. Pero, por ejemplo, el precio de la coca en los países andinos ha bajado. Ahora, ese precio no solo ha bajado por la pandemia, el precio de la hoja de coca ya venía bajando y en parte tiene que ver con un exceso de oferta. Entonces, obviamente aquí también hay una diferencia entre qué momento, digamos, de la cadena de suministro de diferentes productos estamos hablando. Es distinto hablar de lo que ha pasado, digamos, a nivel de producción, lo que pasa en tránsito y lo que pasa, digamos, ya en los mercados finales. Ahora, con el tema de violencia, lo mismo. Ahora, creo que en violencia sí es posible que en algunos casos la pandemia específicamente y las cuarentenas iniciales tuvieran un impacto claro. En algunos casos, en las ciudades más grandes, en las ciudades donde buena parte de la violencia es una violencia, digamos, menos asociada directamente a las disputas criminales. Uno puede pensar un poco en Bogotá en este sentido. En esos casos creo que sí la restricción de movilidad tuvo un impacto en reducir la violencia precisamente porque había menos gente afuera. En otros casos, y esto creo que es el caso en muchas áreas rurales de Colombia que ya venían con niveles de violencia altos y donde hay disputas criminales, las restricciones de movilidad lo que pudieron haber hecho es abrir una oportunidad para que esas disputas se escalaran un poco más o abrir oportunidades, digamos, para copar territorios. Entonces, para poder hacer, digamos, una evaluación clara y conclusiva de cuál fue la relación o cuál ha sido la relación, digamos, de las cuarentenas específicamente con la violencia, yo creo que necesitamos hacer un análisis más cuidadoso con más variables, pero creo que en general mi respuesta sería, sí, la pandemia se ha tenido un efecto, pero de nuevo, no es un efecto que sea independiente de otras cosas que ya venían ocurriendo en ciertos territorios. Ahora, ¿por qué se ha mantenido la violencia? ¿Y eso qué significa sobre los controles del Estado? Ahí yo creo que es donde yo personalmente tengo una pregunta más grande, y es porque yo creo que necesitamos ponerle, cuando estamos pensando cuál es el impacto de la pandemia en el crimen organizado y en la violencia, hay que ponerle mucha atención a qué pasó efectivamente con la presencia del Estado o qué ha pasado con la presencia del Estado. En ese sentido, creo que hay varias cosas operando. La primera es que inicialmente, digamos, hay un cambio o un enfoque solamente en la pandemia. Eso ya no creo que sea tanto la situación ahora mismo, pero creo que lo que sí refleja es que, lo que refleja finalmente es que el Estado no, creo que no ha cambiado, digamos, sus marcos más grandes de cómo se enfrenta el crimen organizado con o sin pandemia. Y por eso, digamos, ahora creo que lo que sí sería importante mirar es hasta qué punto cambios en la presencia o en el número de agentes del Estado o en su nivel de presencia pueden estar relacionados también con los niveles de violencia. Ahí eso es una pregunta más abierta para mí que cerrada. Y ahora, respecto a cuáles dinámicas han ganado y cuáles han perdido, de nuevo, creo que eso depende de los territorios. ¿Cuáles han ganado? Yo creo que, como decía Steve, lo que ha ganado hasta cierto punto es que grupos que ya tenían algún nivel de control en el territorio lo pueden haber solidificado más. Eso se ve claramente en Centroamérica, en algunas partes de México, en Brasil. En Colombia creo que es menos claro porque hay muchas disputas criminales, pero una de las cosas que ha ganado, digamos, es esa habilidad de control territorial de los grupos armados. Y eso implica además, lo que sabemos de la gobernanza criminal en últimas es que tiene, digamos, una cara que es beneficiosa, entre comillas, para los ciudadanos y otra que es muy predatoria. Entonces, lo que eso significa, digamos, también es que una de las cosas, como decía Carolina, que se han expandido son actividades, digamos, de más bajo nivel que afectan a los ciudadanos en el día a día, como por ejemplo los créditos usureros o el control de mercados. Ahora, ¿quiénes han ganado también? Y eso lo quería, digamos, decir para cerrar, es que una dinámica de la que no hemos hablado mucho, pero que también se ha
expandió mucho con la pandemia son esquemas de corrupción grandes respecto a contrataciones que tienen que ver con los servicios de salud, por ejemplo, con los servicios que se han aumentado en demanda durante la pandemia. Esto, digamos, generalmente no son mercados que solamente estén o que estén controlados por grupos criminales, pero son más bien formas de corrupción y esquemas de corrupción muy grandes que, si bien no diría necesariamente son crimen organizado, yo creo que sí son mercados que han ganado y son esquemas de corrupción muy grandes que se han expandido, que no tienen que ver con los mercados más tradicionales y legales, pero que sí reflejan, digamos, el nivel al que también la corrupción del Estado es una variable esencial para entender cuáles han sido los impactos de la pandemia y cuáles pueden ser los impactos de la pandemia en el largo plazo. No sé si tengo tiempo todavía o si No. puedo parar ahí. Tendrás que esperar hasta la siguiente ronda. Steve. Bueno, son tantas preguntas y tantos temas, solo voy a tratar 3, porque eso es lo que me gusta, así, quedarme en 3. Y hablando de un poco de agilidad, o sea, la pregunta de si el crimen organizado, entre comillas, porque obviamente estamos hablando de un monstruo de 1000 cabezas, pero el crimen organizado es más ágil, pues obviamente es más ágil, pero el rebusque es de todos y ellos no son diferentes. Nosotros hemos documentado ciertas maneras que ellos han hecho ese rebusque. Ahí estoy hablando de, solo les doy un ejemplo, el menudeo. Los que venden menudeo obviamente no tienen libre paso como tenían antes o no tienen acceso a los clientes. Entonces tienen que inventar maneras de llegar a los clientes y han hecho, irónicamente, pues han hecho lo mismo que restaurantes y hacen takeaway, por ejemplo, ¿no? Que puedes llegar y sacar la droga de donde están ellos. O sea, obviamente siempre han tenido eso de servicio a domicilio y eso sigue, pero también tienen lo de takeaway. Han tenido o han camuflado ambulancias para poder transportar drogas. Se han camuflado ellos mismos en trabajadores esenciales para entregar comida o medicinas. En fin, un sinfín de posibilidades para este tipo de grupos de actuar, y creo que eso es lo importante a nivel local, porque realmente estamos hablando de que el espacio donde ellos pueden operar y pueden vender su producto se ha reducido, y eso puede estar cambiando obviamente con los cambios de las cuarentenas y las mismas poblaciones que ya se cansaron de las cuarentenas y ya no siguen las reglas, etcétera, etcétera. Entonces se va abriendo esos espacios, por supuesto, pero en un principio estamos hablando de espacios reducidos y cómo es que ellos hicieron su rebusque de sobrevivir en esos espacios reducidos. Segundo, ha habido como un incremento de actividades criminales que tienen que ver con la situación económica. O sea, directamente con la situación económica. Entonces, cuando alguien en la familia pierde el trabajo o tú pierdes tu trabajo, pues vas y buscas maneras de reemplazar el dinero que ya no ganas. Y en eso lo que hemos visto es incremento, y de nuevo estamos hablando de incautaciones, entonces nada científico de eso, pero incautaciones mayores de flora y fauna. Y eso que son economías criminales con una barra muy, muy baja. Entonces pueden entrar y aumentar su producción, entre comillas, que sería o talar más madera o conseguir más pájaros o lo que fuera y vender más en el mercado. Eso es lógico en la situación económica en la cual nos encontramos. Y luego hay otros que están obviamente aprovechando la pandemia para otro tipo de actividades criminales que no existían antes, o sea, vender cierto tipo de medicinas o tener un mercado negro de equipo primordial, ¿no? Mascarillas o otro tipo de equipo para hospitales, ese tipo de cosas. Pero eso es gente individual, eso no es necesariamente crimen organizado, igual que los que están talando la madera. Es la escala más baja
de la cadena que está entrando ahí por la situación económica, y puede aumentar una actividad criminal por eso también, porque simplemente existe esa necesidad. Igual puede aumentar el mismo consumo de drogas por lo de narcomenudeo, porque no se puede transportar drogas, entonces se puede acumular drogas en ciertos lugares y puede haber un aumento de consumo, y ese aumento de consumo de drogas puede postergar después de coronavirus. Eso puede ser un efecto duradero, por ejemplo, de coronavirus. Y por último, quiero mencionar lo que mencionó también Angélica, que no lo hemos tocado realmente, que es como lo de siempre de alguna manera, entonces casi que no nos sorprende, pero de igual manera nos debe dar rabia, que es la corrupción de siempre, de las élites políticas y económicas, cuando van formando sus grupos, élites entre ellos, y hacen pactos para poder importar ciertas máquinas o ciertas medicinas o lo que fuera, y van robando el Estado. Y eso sí se ha incrementado muchísimo, y eso sí es crimen organizado, puro y simple. Y eso sí, como es como pan de todos los días, no lo notamos, pero podemos notarlo también en el mismo plano que estamos hablando de gobernabilidad de los mismos criminales. O sea, estás legitimando otros actores porque tú estás actuando como un corrupto y un criminal, como Estado. Y eso sí tiene un efecto colateral con la imagen de los estados, en la manera que tú no cumples con tu función del Estado, y encima de eso estás robando del gobierno, aprovechando de una situación de miseria, entonces estás legitimando a algunos actores de más. Así lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Steve. Carolina. Bueno, gracias, Arlene. Tantas cosas para decir, poquito tiempo, pero bueno, básicamente me interesa ahondar sobre la idea de la diversificación que apareció entre las preguntas. Es importante que entendamos que las organizaciones criminales no se dedican a una sola actividad. En general, la mayoría de las actividades criminales que mencionamos, el contrabando, las falsificaciones de determinados productos, el tráfico de drogas, la trata de personas, son actividades que van de la mano y que según la organización de la que estemos hablando y el espacio territorial en el que esté emplazada, tendrá más valor y le dará más prioridad a una actividad sobre la otra. En ese sentido, sí es cierto que la pandemia abrió la puerta para un espacio que, como decía antes, es relativamente nuevo, que es el cibercrimen. Y como mencionaba hace un ratito Arlene, el e-commerce y sobre todo los riesgos en el e-commerce de muchísima gente que no estaba acostumbrada a utilizar Internet como un espacio para interactuar con otros, para comprar y demás. Y es cierto que las organizaciones criminales han sacado provecho de esa situación. Pero no por eso se dejaron de desarrollar actividades como las que tienen que ver con el tráfico de drogas, las que tienen que ver con el contrabando y las falsificaciones, y las que tienen que ver con la trata de personas. Y acá me hago eco de un informe reciente, creo que es del mes pasado, sino del mes pasado, de noviembre debe ser, de Naciones Unidas, donde se habla claramente de cómo esta situación de crisis económica y social resultante de la pandemia genera espacios que permitirían eventualmente complicar la situación de la trata de personas. Y una de las cosas que menciona el informe tiene que ver con los préstamos usureros que yo mencionaba antes, préstamos a baja tasa, que de alguna manera abren la puerta a trabajos en condiciones de esclavitud moderna, por decirlo de alguna manera. Me interesa también rescatar lo que mencionaban Angélica y Steve sobre las incautaciones, el poder del Estado, o de qué nos hablan, ¿no? Yo siempre digo que es un indicador un poco complicado, porque uno no sabe muy bien qué le dicen esos números.
En este contexto en particular, donde creo que los estados han demostrado que quedaron en una especie de stand-by, al menos por unos cuantos meses, diría yo, las incautaciones parecen mostrar mayor actividad en el tráfico de bienes ilícitos en general, de cocaína en particular. Y sobre todo, el volumen, como decía al principio, no es una cuestión menor. Digo, hace un año hablábamos de 1 tonelada de cocaína por envío. En marzo hablábamos de 5 toneladas, en noviembre, es decir, hace un mes, hablábamos de 11 toneladas. Lo que estamos viendo claramente es que las organizaciones criminales deciden tomar riesgos porque saben que no es tan probable que sean intervenidas en el camino. Agarraron un cargamento, no sabemos cuántos de 11 toneladas pasaron. En ese sentido, me parece que es importante reforzar lo que decía Steve, y no solamente a partir de la corrupción, que claramente es uno de los factores facilitadores más importantes para que el crimen organizado se desarrolle lo más sencillamente posible, sino sobre todo de la impunidad, porque allí donde de alguna manera el que hace las cosas mal paga las consecuencias, es mucho más difícil o es mucho más costoso incurrir en un acto de corrupción. Ahora, en espacios como los nuestros, latinoamericanos, donde aquellos que incurren en actos de corrupción o de cualquier otro tipo, violan las leyes, no tienen ningún tipo de castigo, entonces lo que se hace es seguir reproduciendo la conducta. Y ahí entra de alguna manera lo que mencionaba Steve de las élites políticas. En paralelo a eso, me parece que también es importante destacar que la sociedad civil está cansada no solamente de la situación vinculada a la pandemia, a la crisis, a los encierros y demás, sino también de la falta de hacerse eco de la clase política. Y entonces empieza a aparecer esta competencia por la legitimidad entre el Estado y las organizaciones criminales. Y ahí voy a parar porque, como dijo Arlene, la próxima ronda va a ser sobre gobernanza criminal y hacia ahí va mi comentario. Muy bien. Yo creo que nos quedan unos 17 minutos, alcanzarán para hacer 2 rondas. Voy a solicitar que la siguiente sea de intervenciones un poco más cortas para poder agrupar tantas preguntas como pueda. Entonces, como ya anuncié, quisiera que pensáramos ahora sí en los temas de gobernanza criminal y de debilidad institucional del Estado. Y aquí hay una batería de preguntas que voy a tratar de resumir de la siguiente manera. Hemos hablado varias veces ya de gobernanza criminal. Quisiera preguntar si alguien podría precisar a qué se refiere ese término que alguien está preguntando. Una definición escueta de gobernanza criminal. Segundo, cuando analizamos la proliferación de grupos en la región, hay varias preguntas de personas en Brasil y Perú acerca del acercamiento entre grupos criminales emergentes y establecidos que tal vez ha posibilitado la pandemia. Uno de los ejemplos que ponen es entre Venezuela y Brasil, por ejemplo. En relación con esto, si se han producido nuevas formas de interacción tanto a nivel nacional como transnacional entre grupos a raíz de los factores asociados con la pandemia. En términos de la debilidad institucional del Estado, ¿hasta qué modo? Pues sabemos que los dos fenómenos van de la mano, pero ¿hasta qué punto podría decirse que el aumento en los espacios de gobernanza criminal han redundado en mayor debilidad o no institucional del Estado? Se pregunta, por ejemplo, en relación con las políticas de seguridad actuales, hasta qué punto los nuevos roles de las fuerzas de seguridad en la región vinculadas a la pandemia están afectando el combate al crimen organizado y hasta qué punto esa desviación de roles podría prestarse para la corrupción mayor de las fuerzas de seguridad. En cuanto a la debilidad del Estado, también quería simplemente retomar algo que
que Steven mencionó en su primera intervención. Si entendí bien, Steve, dijiste que el crimen organizado, a la vez que ha ahondado la debilidad institucional del Estado, ha servido también para justificar y mantener al Estado. Y creo que esto lleva a una pregunta acerca de la justificación de la militarización y del fortalecimiento del aparato represivo del Estado, que en esencia la amenaza planteada por el crimen organizado pues puede conllevar. Creo que la pregunta es si esto no genera un efecto perverso, en el sentido de que entre mayor militarización, entre mayor fortalecimiento del aparato represivo del Estado, tal vez menos atención del Estado a los problemas estructurales que se están viendo empeorados a raíz de la crisis provocada por la pandemia, y hay una especie de círculo vicioso en términos del fortalecimiento estatal, que creo que todos estamos de acuerdo, pues se requiere urgentemente para atender muchos de los problemas, no solo el crimen organizado que enfrenta la región. Y por último, para complejizar un poco más sus respuestas, hay una pregunta sobre la afectación de los intereses privados en América Latina, entre otros, las actividades de las empresas transnacionales. Se refirió a la pregunta al sector de energía y telecomunicaciones, pero en general, en la medida en que hay diversificación de los portafolios criminales, podríamos esperar mayor afectación de las actividades del sector privado, incluyendo actores transnacionales privados. Creo que vamos a comenzar a la inversa esta vez, entonces voy a dar la palabra primero a Carolina. No esperamos que respondan todo, la idea es ser selectiva en lo que quieres responder y tal vez tomar esta vez unos 3 minutos máximo para poder hacer una última ronda. Vale, gracias Arlene. Bueno, primero la pregunta sobre gobernanza criminal. En líneas generales, por supuesto que hay muchísima discusión al respecto. Es el establecimiento de un orden social alternativo donde la organización criminal provee servicios públicos, como puede ser desde la distribución de alimentos, productos de limpieza, hasta provisión de seguridad, impartición de justicia a través de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos espacios territoriales es donde el crimen organizado ejerce eso que nosotros denominamos gobernanza criminal. Me parece interesante esto que planteaba Arlene recién sobre cómo se han visto modificados, si es que se han visto modificada la interacción entre las organizaciones criminales, tanto a nivel local o a nivel nacional, como a nivel transnacional. Y en ese sentido, el acercamiento, digamos, de grupos criminales pequeños, emergentes, con algunos más constituidos, por lo menos en los casos que yo habitualmente trabajo más, como pueden ser Brasil, me parecen poco probables de abajo hacia arriba, es decir, me parece poco probable si no es a partir de un grupo grande, como puede ser el PCC, avanzando sobre grupos pequeños que son los más afectados o los más golpeados por la pandemia en el terreno, y entonces a lo mejor tienen que recurrir a estructuras más grandes para seguir subsistiendo, para seguir sobreviviendo. En cuanto a la vinculación de organizaciones criminales con otras organizaciones, digamos, más allá de las fronteras regionales. En el caso del PCC, Interpol está hablando de colaboraciones en África, en África Occidental y también en Europa, en algunos países de Europa, en las cárceles, de la misma manera en que logró expandirse no solo dentro de Brasil, sino también en Paraguay y en Bolivia. Me parece que eso es algo a lo que hay que prestarle atención. Y me interesa también, por último, para dejar espacio a los demás, poner sobre la mesa esta discusión sobre si mayor legitimidad en los espacios donde hay gobernanza criminal o control territorial implica necesariamente una debilidad estatal mayor. No estoy muy segura que sea así. Creo que no necesariamente es un juego de suma cero. Me parece que, como mencionaba Steve, hay una cierta cooperación entre las élites políticas y las organizaciones criminales, y en definitiva a ninguno de los dos les conviene que el otro desaparezca, aunque no nos guste. Entonces me parece que si bien el crimen organizado
como forma de cometer delitos, sin ninguna duda solapa las bases mismas de la democracia, no estoy tan segura que eso redunde en una debilidad estatal mayor. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Steve. Bueno, tantos temas, ¿no? La idea de mantener el Estado, sí, pues admito que puede ser como una exageración, pero por alguna razón específica, es que el Estado es como, en muchos casos, es como una ficción en muchos de estos lugares y termina, lo que nosotros vivimos llegando a coronavirus, es que cada vez más existían unas alianzas entre grupos políticos y grupos criminales. Y esas alianzas se efectuaban a través de pues, negocios económicos, por supuesto, pero también negocios políticos. Y en un momento cuando hay escasez de ciertas cosas o una necesidad de un lado, sobre todo el lado del Estado o el lado de los políticos o el lado de las élites, van a buscar cada vez más ese tipo de alianzas. Y eso es como la gran preocupación que yo tengo de aquí en adelante, porque la región y el mundo va a salir de la pandemia. Pero la pandemia los efectos de la pandemia se van a mantener en ciertas regiones por mucho más tiempo que en otras regiones del mundo. Y creo que América Latina es una de las regiones que va a vivir o convivir con los efectos de la pandemia mucho más tiempo que los demás. Y eso lo que hace o lo que va a hacer es abrir más espacios para ese tipo de alianzas, que sí creo que que los mismos políticos y los grupos fuertes económicos sí ven un juego de suma cero. Y eso es muy peligroso porque eso fortalece esas alianzas a largo plazo. Y eso puede ser como el efecto cumulativo más grande que vamos a tener de esa pandemia. Un fortalecimiento de esas alianzas entre grupos criminales que pueden tener como o más capital o acceso a ciertos lugares para conseguir votos o acceso a otros mercados. Puede ser un sinfín de posibilidades que ofrece un grupo criminal a otros grupos para poder o mantener su propio poder o expandir su poder dentro de esos espacios post pandemia. Y eso es lo que me preocupa más que todo. Muchas gracias, Steve. Angélica. Y Angélica, voy a sumar una pregunta, espero no, si quieres. Hay una pregunta que me parece muy interesante sobre los indicadores que permiten afirmar que hay gobernanza criminal. Como sé que trabajas sobre esto, creo que te es fácil relativamente sumarlo a tu respuesta. Bueno, pues ahí creo que una cosa interesante es que tenemos mucha más gente que ha estado trabajando estos temas de gobernanza criminal en detalle. Los indicadores de gobernanza criminal que podamos comparar no existen. Hay mucha más gente trabajando en tratar de recolectarlos porque generalmente lo que eso necesita es tener un trabajo muy de cerca con las comunidades para saber exactamente qué es lo que hacen los grupos. Hace poco, un grupo de investigadores en Medellín acabaron de publicar un esfuerzo que ellos han tenido precisamente de tratar de medir la gobernanza criminal. ¿Y cómo lo hacemos? Es básicamente preguntándole a las comunidades y documentando en las comunidades qué tipo de comportamientos ven en los grupos armados. Y hay una cosa que es importante además de entender con este tema de la gobernanza, y es que hay muchos grupos que hacen muchas cosas a la vez y otros que solo llevan a cabo algunas actividades. Entonces hay grupos que regulan las disputas en el territorio, que administran justicia, que proveen servicios, que en Brasil que le dan fiestas a la comunidad. En otros casos, algunos grupos solo hacen algunas de estas cosas y no todas a la vez. Y eso me lleva, digamos, a elaborar un poco con lo que estaban diciendo, complementando o siguiendo, digamos, en la línea que Steven y Carolina
hablaron, y es en últimas, cuál es el efecto de esa gobernanza criminal en la capacidad del Estado. Yo en general siempre he entendido el crimen y pienso que aunque hay algunos casos en los que obviamente sí podemos hablar de ausencia estatal, en general no podemos entender el crimen organizado sin entender al Estado, y el hecho de que la presencia del Estado generalmente, y las alianzas de agentes del Estado, o la forma como ejercen, digamos, el control de la ley, afectan las dinámicas del crimen organizado. Ahora, obviamente, sí hay debilidad, y yo creo que en los casos en los que tenemos gobernanza criminal extensa, si bien generalmente siempre están asociados a relaciones entre políticos y criminales, por ejemplo, o entre policías y criminales, obviamente a la larga eso sí debilita lo que entenderíamos como el ideal del Estado, que no sé si existe, ¿no? Pero un Estado, digamos, que tenga legitimidad en la comunidad, que sea quien resuelve las disputas y demás. Pero es complejo, y ya aquí yo quisiera simplemente brevemente hablar de dos ejemplos que son, por ejemplo, en Medellín, que es donde he hecho bastante trabajo y traté de hacer trabajo remotamente este verano. Pero en Medellín tenemos esta situación, digamos, en las que hay realmente niveles de gobernanza criminal muy localizados, pero muy enraizados en las comunidades, en un contexto en el que también uno podría pensar que el Estado es fuerte. Hay presencia del Estado, hay servicios, y sin embargo uno ve esta coexistencia entre estos dos, entre la gobernanza criminal extensa y la presencia del Estado. En El Salvador, por ejemplo, es claro que las pandillas dentro de la pandemia han extendido sus formas de gobernanza criminal de una manera muy fuerte sobre las comunidades, pero a la vez ha habido una expansión tremenda del poder del Estado, de un poder muy militarizado y de un poder muy represivo, pero ha pasado a la par que se ha aumentado la gobernanza criminal, e incluso parece ser precisamente por relaciones entre actores del Estado y el liderazgo de las pandillas hasta cierto punto, que se ha expandido. Entonces, sí, pensar esta relación entre la institucionalidad del Estado y la gobernanza criminal es complicada, como decía Carolina, no es un juego de suma cero. Y lo último que quisiera decir es si, en una de las preguntas era hasta qué punto la desviación de roles de la policía o la desviación de roles o los cambios de roles pueden aumentar las posibilidades de corrupción. Y para mí creo que ese es uno de los efectos de los que hemos hablado menos de la pandemia, y es el hecho de que una de las cosas que yo sí creo se puede salir fortalecida en este proceso, como decía Steven, es esas redes de corrupción por distintas razones, por el poder discrecional de la policía, por espacios que se crearon durante los momentos más álgidos, digamos, de la cuarentena, para dar ese poder más discrecional a ciertos sectores de seguridad. Entonces creo que precisamente como esas relaciones entre actores criminales y políticos son esenciales, que el desafío que sigue es tratar de pensar cómo no solamente pensamos en los criminales como criminales, pero también, digamos, en esas interacciones con la política y con el Estado que los mantienen operando. Muchas gracias, Angélica. Pues vamos a tomar un par de minutos más allá de las 5:15. Para tratar de hacer un poquito de futurología, si están de acuerdo. Ahí sí les voy a pedir una intervención muy rápida, 2 minutos cada uno. La pregunta general es ¿qué podemos esperar el año entrante en cuanto a tendencias del crimen organizado? Y aquí vienen las preguntas. Una vez se levantan las restricciones y hay vacuna, por ejemplo, ¿cambia algo o las tendencias van a seguir más o menos parecidas? Tendremos que hacer otro evento del observatorio para hablar de la segunda inquietud, que es el factor Estados Unidos, que no hemos mencionado, pero que sabemos que ejerce un impacto importante en las políticas contra el crimen organizado. Las dos preguntas serían cómo podría afectar las tendencias y la política el cambio de gobierno que se avecina en enero, y si la afectación del mercado de consumo de sustancias ilícitas en Estados Unidos pues afecta en algo las tendencias del crimen acá. 3, la importancia creciente de las redes sociales en cosas como el narcomenudeo y la creciente importancia del e-comercio y el cibercrimen. ¿Se mantiene ya que se ha producido esta diversificación o comienza a mermarse una vez logramos superar esta etapa crítica de la pandemia? Y por último, la incapacidad del Estado de satisfacer
las necesidades crecientes de la población en distintos países de América Latina a raíz de la crisis provocada por la pandemia conlleva a un mayor empoderamiento de actores criminales o más o menos las tendencias podrían seguir parecidas. Para esto voy a dar la palabra primero a Steve, luego a Carolina y terminamos con Angélica. Ay, tan fáciles las preguntas, además, Arlene. Mira, yo realmente yo creo que estamos todos como de alguna manera pues agarrando cosas que podemos ver, sentir, porque obviamente como todos hemos estado básicamente encerrados en la casa, suponemos lo que está pasando por fuera de la casa, pero no sabemos realmente. Y yo tengo la sensación de que vamos a encontrar muchas más cosas de lo que esperamos. Pero en términos generales, lo que yo espero, no sé si espero, pero lo que creo que va a pasar va a ser lo que yo estaba hablando antes, de que la pandemia se va a sentar más tiempo, o los efectos de la pandemia se va a sentir mucho más tiempo en América Latina que en otras partes del mundo. Y eso va a generar como una especie de alianzas. O sea, estamos hablando de gobernanza criminal y debemos estar hablando tal vez de lo que dice mi amigo Juan Belecao como gobiernos que son criminales. Y eso es lo que estamos viendo, como en efecto, para sobrevivir lo que viene, no solamente con el fin de la pandemia, sino lo que pasa después, va a tener que estar ocupando ciertos espacios donde hay criminales, ¿no? Comienzo o vuelvo a repetir lo que yo decía antes, 50% de la economía actual o antes de la pandemia en América Latina era informal. O sea, imagínate la cantidad de informalidad que va a haber después. Y entonces eso es lo que me preocupa más que todo. Y con eso cierro, Arlene. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Tu último minuto. Muy bien. Yo creo que, de alguna manera, como Steve, me parece que hay muchas cosas que llegaron para quedarse, entre otras cosas porque la sensación es que la gente tiene miedo y se está acostumbrando a vivir de esta manera, ¿no? Entonces, no estoy tan segura que en el momento en que efectivamente todo el mundo logre vacunarse, sea tan fácil salir a la calle, sea tan fácil dejar las prácticas a las que de alguna manera nos hemos acostumbrado. Y en cuanto a la incapacidad del Estado de satisfacer las necesidades de la población, me parece que la cuestión central tiene que ver con los problemas económicos y el impacto social de la crisis económica y de la caída del PBI que se ha generado este año y que se va a mantener un par de años más con seguridad. Dando lugar a lo que Lucía Damer hace unos días en otro evento mencionó o denominó el proletariado del crimen organizado, ¿no? Y ahí me parece que entra una cuestión muy importante que es el reclutamiento potencial al que pueden apelar las organizaciones criminales, considerando, como decía Steve recién, la informalidad, los niveles de informalidad de las economías latinoamericanas y la incapacidad de los estados de atender a todos los lugares al mismo tiempo, ¿no? No solamente a la pandemia, no solamente a la crisis sanitaria, sino también a la crisis económica y a la crisis social. Entonces me parece que ahí hay que prestar muchísima atención, sobre todo a aquellos que pueden ser agentes centrales, como son las mujeres en las comunidades, para evitar el avance del crimen organizado. Muchas gracias, Carolina. Y Angélica. Pues bueno, para concluir, creo que como no hablaré un poquito de Estados Unidos, qué pasa con el cambio de gobierno. Yo creería que en algunos, obviamente en muchas dimensiones es un cambio muy bueno, pero que hay ciertos aspectos que no creo que cambien radicalmente y otros que sí. Y digamos, para el tema del que estamos hablando, ¿qué puede cambiar? Que creo que puede ser
importante, digamos, para la región cuando hablamos de crimen organizado. Yo esperaría que el nuevo gobierno sea más proclive a apoyar esfuerzos que han tenido algún impacto positivo en la región. Por ejemplo, los procesos de justicia que venían de la mano de CICIG en Guatemala, que ya se había acabado, procesos de investigación de la mano de la justicia en Honduras, que también estaban recibiendo apoyo internacional, pero que van ligados, digamos, a esta necesidad de si realmente, para realmente atacar, digamos, la criminalidad, hay que entrarle al corazón de esas relaciones entre política y actores criminales. Y creo que algunos esfuerzos que estaban en curso, que tenían algún apoyo de Estados Unidos, perdieron totalmente ese apoyo durante esta administración y lo pueden ganar de nuevo tal vez con la administración de Biden. Lo mismo obviamente también puede aplicarse para el caso del proceso de paz en Colombia, que tiene unas implicaciones enormes con relaciones con economías ilícitas, y ahí de nuevo creo que el gobierno de Biden puede estar mucho más proclive a apoyar, digamos, el proceso de paz, lo cual puede tener implicaciones positivas, digamos, para las economías criminales. Ahora, en otros casos, no es muy claro, creo yo, que el gobierno se vaya a mover tan radicalmente. Por ejemplo, en términos de políticas de migración, que no hablamos, pero que tienen, es otro tema enorme, pero por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las políticas de mandar a los migrantes de regreso a la frontera ha generado unas situaciones sociales tremendas en la frontera entre Estados Unidos y Colombia hoy, y en ese sentido, digamos, también creando más oportunidades para fortalecer el crimen organizado. Si esas políticas de regresar a los quienes buscan asilo a la frontera mexicana parara, creo que eso tendría unas implicaciones positivas, pero no creo que en ese caso, digamos, la administración de Biden vaya a cambiar radicalmente esa política en el corto plazo. Entonces ahí depende, creo yo, y hay algunas cosas que pueden favorecer y otras que no tanto. Y con eso pararía. Muchas gracias, Angélica. Pues sí, yo creo que haremos otro evento el año entrante en la medida en que las políticas del gobierno entrante se vayan aclarando. Con esto vamos a cerrar esta mesa. Quiero agradecer a Angélica, Carolina y Steve para una discusión que ha sido para mí al menos fascinante. Agradecer a nuestro público y voy a ceder la palabra a Sara García, nuestra maestra de ceremonias, quien va a cerrar el evento. Muchas gracias, Arlene. Quiero también agradecer a Arlene, a Angélica, a Carolina y a Steve por acompañarnos y compartir el día de hoy sus reflexiones. Damos por terminado el tercer Seminario Internacional COVID y Crimen, la evolución del crimen organizado en América en 2020. Les agradecemos a los asistentes, moderadoras, panelistas por acompañarnos el día de hoy. También a quienes nos siguieron a través del Facebook Live y redes sociales e interactuaron con el hashtag Crimen Organizado Latam, a los equipos organizadores, a los miembros directivos y funcionarios del Observatorio de Insight Crime y de la Universidad del Rosario. A todos, gracias por su compromiso, presencia e importantes aportes. Recuerden que las memorias de este evento podrán encontrarlas en el canal de YouTube de Insight Crime y en el blog del Observatorio. Les deseamos una feliz tarde.